¿Algún comentario? ¿Cómo se han sentido con el libro? ¿Todo bien? Todo bien. Qué bueno, Perfecto, sí, muy bien. qué bueno. Si hay preguntas, mis niñas, si hay dudas durante la semana, si les surge alguna inquietud, lo que sea, siempre estoy ahí en el chat. Acérquense, sigan leyendo, no dejen el texto. Es muy importante, mis niñas, que a pesar de que estemos ya en este libro, sigamos repasando y retomando el texto. Este libro de Kenneth Wapnick tiene muchísimas referencias del texto del Curso de Milagros, muchísimas. De hecho, está basado en ese libro. Entonces, Ujú. una de mis sugerencias podría ser lo que leemos el jueves en la noche, trae cuatro, cinco, seis, una referencia del texto. En la semana repasar ese capítulo o por lo menos esa sección para refrescar la información, para poderla aplicar más fácil a la experiencia. Y por supuesto, mis niñas, también, bien importante, las lecciones. Cada quien, ahorita quizá algunas ya terminaron las lecciones hace mucho, habrá alguna que todavía no ha podido terminarlo, no importa, eso es irrelevante. Lo importante es que siempre o diario tengan una lección, yo le llamo la lección salvavidas, una que les haya llamado mucho la atención, en la que estén, si están siguiendo cómo lleva los ejercicios. El punto es que siempre tengan una lección para cuando se presente un reto en la experiencia, sea lo primero que jalen. Y partiendo de esa lección que tienen como salvavidas, ya puedan aplicar lo demás. ¿Ok? Entonces, eso Ok. también es muy importante. Ya sea que hayan terminado los ejercicios o estén en alguno en especial, siempre tener una lección que nos ayude a traernos al pensamiento recto, siempre a la idea del recuerdo. ¿Sí, mis niñas? Bueno, Sí. pues entonces vamos a empezar a leer. Vamos a retomar desde, como dice el manual, solo para recordar más o menos en qué nos quedamos y qué decía. Y dice, el mundo del tiempo es el mundo de lo ilusorio. Lo que ocurrió hace mucho parece estar ocurriendo ahora. Las decisiones que se tomaron en aquel entonces parecen, ojo, como si aún estuviesen pendientes, como si aún hubiera que tomarlas. Lo que hace mucho se aprendió, se entendió y se dejó de lado, se considera un pensamiento nuevo, una idea reciente, un enfoque diferente. Puesto que tu voluntad es libre, puedes aceptar lo que ya ha ocurrido en cualquier momento, ojo, en cualquier momento que así lo decidas. Y solo entonces te darás cuenta de que siempre, wow, maravilloso, liberador, siempre había estado ahí. Tal como el curso subraya, no eres libre de elegir el programa de estudios, ni siquiera la forma en que lo vas a aprender. Eres libre, no obstante, de decidir cuándo quieres aprenderlo. Y al aceptarlo, vean qué hermoso, mis niñas, y al aceptarlo, ya lo has aprendido, ya lo has recordado. El tiempo entonces se remonta a un instante tan antiguo que está más allá de toda memoria e incluso más allá de la posibilidad de poder recordarlo. Sin embargo, debido a que es un instante que se revive una y otra vez, y de nuevo otra vez, parece, pero solo parece, como si estuviese ocurriendo ahora. Manual para el maestro, pregunta 2. Sí, mis niñas, queda claro el tiempo, cómo me asocio al tiempo, pero que realmente es algo que solo está aquí en mi mente y que yo puedo asociarme a él según como yo decida. Hasta ahí nos quedamos la sesión pasada, el jueves pasado. Y continúa Kenneth Wapnick diciéndonos, el fenómeno, ojo, es similar a lo que ocurre cuando nos sentamos en un teatro a ver una película.
Mientras más absorbente es la película, más nos encontramos identificándonos con los personajes y con las situaciones en la pantalla. Tanto es así, de hecho, que se nos olvida dónde estamos, en un teatro, observando un drama de ilusión ante nuestros ojos. Traten de entender la metáfora o la analogía, mis niñas, más bien es una analogía. Ojo, traten de entenderla y aplicarla a nuestra experiencia en la vigilia. Así pues, psicológicamente, creemos que somos realmente las proyectadas figuras ilusorias de luz y sombra que percibimos en las pantallas o en la pantalla. En una película particularmente cautivadora, por ejemplo, a menudo perdemos todo sentido del tiempo, de modo que un ardiente drama de 3 horas puede experimentarse como si solo hubiese tomado un momentito. ¿Sí o no? Cuando vamos a ver una película que realmente nos engancha, nos gusta, de repente, ay, güey, ya acabó, ya pasaron 3 horas. Y la sensación del tiempo fue muy distinta. Esto, dicho sea de paso, es lo que los investigadores del sueño nos dicen también sobre nuestros sueños cuando estamos dormidos. Ojo, váyanle subrayando como les vaya ahí jalando la lectura. Mientras estamos dormidos, estos sueños se pueden experimentar como si ocurriesen en largos intervalos de tiempo, pero empíricamente, wow, qué interesante, solo duran unos instantes. Y así, nuestras vidas cuando estamos despiertos, también llamadas sueños por un milagro, por un curso de milagros, que es lo que entendemos un poquito de la vigilia, ¿no? Cuando estamos así interactuando en la ilusión. Son simplemente, atención y subrayamos, nuestra experiencia de observar películas viejas en nuestra mente. Esto, repito, es análogo, por eso es una analogía, a sentarnos en un teatro e identificarnos con las figuras que percibimos, y entre paréntesis, incluso la que creemos que es nuestro yo, pero olvidándonos de que todo es simulado y de que solo es una ilusión. Esta dinámica de olvidar lo que en verdad está sucediendo nos permite, tal como si fuésemos al cine, escapar de la tensión, de estar con el sistema de pensamiento de culpa y de terror del ego, que en verdad yace en nuestro interior. Muy interesante esta analogía que hace Kenneth Wapnick, porque clava justamente con mi experiencia en la vigilia, en el sueño, en la ilusión. ¿Cómo me asocio a esa proyección desde la culpa, desde el miedo? Lo niego que me pertenece. Pierdo el sentido del tiempo, del espacio, de lo que verdaderamente soy. Igual que cuando voy al cine. Es más, dice aquí, también olvidamos el propósito. Atención, mis niñas, esto es muy interesante. El propósito detrás de haber inventado la película o el sueño de nuestra vida en primer lugar. ¿Cuál es ese propósito? Atención, la necesidad de escapar del horror de nuestra percibida culpa por habernos separado de Dios y de nuestra creencia en la destrucción de su amor. ¿Se acuerdan? División, primera división, la idea de separación. Segunda división, empiezo a fabricar desde la culpa de haberme separado. Y dice, utilizando el simbolismo de los juguetes para expresar nuestras odiadas y odiosas relaciones especiales. Jesús resume, ojo, la motivación de la mente que está detrás de todas nuestras experiencias en la pesadilla del ego que llamamos nuestra vida. Qué interesante. Jesús resume la motivación, vamos a subrayar, la motivación de la mente
que está atrás de todas nuestras experiencias. Detrás de todo lo que experimento en el sueño hay una motivación, ¿ok? También podemos ver, dice aquí, una descripción maravillosa del proceso de división del yo A en los yos B y C, que discutimos en el capítulo anterior, bajo la tercera división. Se va de repaso esto de tarea, ¿ok, mis niñas? Por favor, en la semana, porque esto lo menciona a lo largo del libro Kenneth Wapnick, entonces hay que tenerlo, si no cristalino, bastante claro. La tercera división, A, B y C, en la que proyecta, en la que tiene la culpa, el abuenito y sobre el que proyecto. Y dice, las pesadillas son sueños pueriles, es decir, inútiles. En ellos, los juguetes se han vuelto contra el niño que pensó haberles otorgado realidad. Ojo, ¿eh? Más, pregunta, ¿tiene acaso un sueño el poder de atacar? ¿O podría un juguete volverse enorme, peligroso, feroz y salvaje? Esto es lo que el niño cree, pues tiene miedo de sus pensamientos. ¿Qué pensamientos? Aquí dice el pecado y la culpa del yoa. Y se los atribuye, obviamente, a los juguetes. Traten de entender esta analogía que está hermosa también, muy clara. Los yo sé. Por eso necesito que se vayan la semana, el fin de semana, a repasar este capítulo, ¿ok? Y dice, y la realidad de estos juguetes se convierte en la suya propia porque los juguetes parecen salvarlo, el yoa, de sus propios pensamientos. ¿Por qué? Porque ya lo proyecté. Ya está completamente afuera y entonces aparentemente me libro de esos pensamientos. Sin embargo, los juguetes, los yo sé, mantienen sus pensamientos, el pecado y la culpa del yoa vivos y reales, pero él los ve fuera de sí mismo, desde donde pueden volverse contra el yo ve. Claro, porque los traicionó. El niño cree que necesita los juguetes para poder escapar de sus pensamientos, porque cree que sus pensamientos son reales. Y acuérdense, si no son pensamientos de amor, no existen, porque no proceden de Dios. Y así, continúo aquí explicando, convierte todo en un juguete, en el yo sé, para hacer que su mundo siga siendo algo externo a él, el yo ha. Y pretender que el yo ve no es más que una parte de este mundo. Entonces, capítulo 29 del curso, ya casi al final, mis niñas, se va de tarea repasar el capítulo 3 del A, B y C de este libro y ya repasado, irse al texto del curso de milagros y leer este mismo capítulo, párrafo y oración y tratar ustedes de que lo entiendan perfectamente bien, ¿ok? Cómo van poniendo ustedes el A y cómo ustedes mismos en la experiencia física, a veces son el A, otras son el B y me asocio con el C. Se va eso de tarea, porfis, mis niñas, con calma, un ratito el sábado, el domingo, si no tengo nada que hacer, mañana viernes, tranquila, en la nochecita, a ver, para desmenuzar. ¿En qué me ayuda esto, mis niñas? En que a la hora de observar en mi experiencia física esta dinámica, me es mucho más fácil poder verla desde el observador y poder así entregarla mucho más rendida. De todos modos, si tienen dudas, preguntas, las apuntan, con calma las resuelven. Eso les va a ayudar muchísimo a entender la dinámica. Y continúa diciendo aquí, sin embargo, incluido también en la biblioteca del Espíritu Santo en nuestras mentes, hay un videocinta, ojo, palabra, atención íntegra al Espíritu Santo y acepta la verdad
al tiempo que rechaza la ilusión del ego. Si acepto uno, automáticamente rechazo el otro. Acuérdense, no pueden coexistir, ni convivir, ni congeniar. Acepto al espíritu, estoy rechazando inherentemente al ego. Y a la inversa opera igual. Acepto al ego, estoy rechazando inherentemente al espíritu. Esta, dice aquí, es la cinta que refleja la aceptación de la expiación, que anuncia la llegada del mundo real. Acuérdense que el mundo real es el mundo perdonado, el mundo visto desde la mente crística, el mundo donde el propósito es de amor y no de miedo. El símbolo, dice aquí, de total perdón del curso y la negación completa del sistema de pensamiento de separación del ego. Ojo, y vamos a subrayar esta oración, dice, la experiencia que se contempla en esta cinta ya ha sucedido también. Y la salvación solo requiere nuestra aceptación de su verdad, la cual pone fin a todo sueño y permite que ambas bibliotecas de videocintas, la del ego y la del Espíritu Santo, desaparezcan. ¿Sí? Otro nivel de conciencia. Ojo, ¿qué dice la lección 158? La revelación de que el Padre y el Hijo son uno alborea en toda mente a su debido tiempo. Sin embargo, ese momento lo determina la mente misma, pues es algo que no se puede enseñar. Ese momento ya ha sido fijado. Esto parece ser bastante arbitrario, ¿sí o no? Hay mucha resistencia a esta información, mucha, mis niñas. Y el ego trata de confundirme. Ay, entonces el destino. Ay, entonces, ojo, con mucha calma. No obstante, no hay nadie que dé ni un solo paso al azar a lo largo del camino. Todo lo han dado ya, aunque todavía no hayan emprendido la jornada, pues el tiempo tan solo da la impresión, ojo, tan solo da la impresión de que se mueve en una sola dirección. No hacemos sino emprender una jornada que ya terminó. No obstante, parece como si tuviera un futuro incierto que todavía es desconocido. ¿Qué me está diciendo esto, mis niñas? Que todo en otro nivel de conciencia yo lo he elegido, a nivel de emociones, ¿ok? El tiempo es un truco, un juego de manos, una gigantesca ilusión en la que las figuras parecen ir y venir como por arte de magia. No obstante, tras las apariencias, hay un plan que no cambia. Atención, mis niñas, el guión ya está escrito. El momento en el que ha de llegar la experiencia que pone fin a todas sus dudas ya se ha fijado. El cómo transites para llegar a ese momento, tú lo vas a determinar. Si mis niñas, vamos bien hasta aquí. Esta información, si yo estoy muy asociada al ego, que es parte del proceso, no pasa nada, si estoy muy asociada al cuerpo, esta información me genera mucha resistencia. Se pueden sentir incómodas, no entiendo lo que está diciendo aquí, no es cierto, o si es cierto, ¿por qué opera de esta manera? Si estoy más asociada a otro nivel de conciencia, al espíritu, más desprendida del cuerpo como herramienta, esta información me genera mucha libertad, mucha paz, mucha certeza de que no hay nada desconocido, de que solo estoy volviendo a caminar lo caminado, que solo estoy recordando, no aprendiendo nada. ¿Sí, mis niñas hermosas? ¿Vamos bien? Lección 158. Todo lo que acabamos de leer. Moni. Díganme, díganme. ¿Alguien me habló? Ah, no, que sí, que vamos bien. Ok, mi Meli. Gracias. No, a ti. También otro repasito, la lección 158. Todas las referencias que estamos ahorita viendo, en esta horita, se van de tareita. Voy a abrir el texto, voy a repasar, voy a ver, voy a subrayar, para que quede muy claro lo que estamos leyendo ahora.
Y dice, continúa Kenneth Wapnick, y rememorando un pasaje previamente citado, al ocurrir este fin de la duda, es decir, el himno de Dios, sustituye los sueños de rencor y la exangüe música de la muerte, exangüe débil música de la muerte. Ya no se oirá más la voz con mayúscula, ya que no volverá a adoptar ninguna forma, sino que retornará a la eterna amorfia de Dios. Para la que le interese mucho, la clase de hoy en la mañana hablamos de esto, de cómo la percepción correcta me lleva a este punto, donde el conocimiento baja y el último paso lo da Dios. Todas las herramientas, la voz, el tiempo, la salvación, el perdón, el Espíritu Santo, desaparecen, ya no son necesarias, porque ya logré, partiendo de la mente recta, la percepción correcta, el que, metáfora, baje Dios y me dé el último impulso. Eso también ya lo vimos en el texto. ¿Ok? Ya subí la clase, ya está en YouTube, por si a alguien le interesa un poquito ver la discusión, y no discusión por pelea, sino la retroalimentación que hubo en ese sentido, de cómo entendemos percepción correcta, percepción incorrecta, parte de la ilusión y el conocimiento, que habla ahorita de esto. Esto está en la clarificación de términos, el término sexto. Y dice, más el problema sigue siendo que al haber creído el cuento del ego sobre la necesidad de protegernos contra el amor de Dios, ¿qué pasó? También creímos que el tiempo y el espacio estaban muy presentes para nosotros y que pueden o podían protegernos de la revelación de que el Padre y el Hijo son uno. ¿A qué se refiere esto, mis niñas? Que yo desde el ego tomé las herramientas del sueño para incrementar el miedo, para darle más poder a la ilusión, todo menos recordarte. Sigue en el olvido, todo menos recordar que tú eres uno con el Padre. ¿Ok? Así pues, el Espíritu Santo asciende pacientemente con nosotros la escalera del tiempo, a cuyo descenso nos condujo la separación. Capítulo 28 del libro del curso de milagros, del texto. O para utilizar, dice aquí Kenneth Wapnick, otra metáfora tomada de un pasaje citado en el capítulo 2, que dice, capítulo 2 de este libro, capítulo 26 del curso de milagros, que dice, a ti, que aún crees vivir en el tiempo sin saber que ya desapareció, el Espíritu Santo te sigue, guiando a través del laberinto infinitamente pequeño e insensato que todavía percibes en el tiempo, a pesar de que ya hace mucho tiempo que desapareció. Este pedacito es hermoso porque no niega la experiencia física, pero te dice, a pesar de que crees estar en la experiencia física, estás muy bien guiado. Tú nunca te fuiste de tu fuente. Relájate, descansa en paz. El sueño es solo eso, un sueño. Tu verdad absoluta sigue inmaculada. Y esa certeza es la que debe alborear siempre en la mente, mis niñas. Capítulo 26, sección quinta, párrafo cuarto, oración 1 del texto de un curso de milagros. Y nos dice aquí Kenneth Wapnick, nosotros no hacemos sino dormir y soñar con el tiempo. Ojo, ¿eh? Mas en todo ese tiempo, nuestro verdadero ser, con mayúscula, permanece despierto en Dios. Lo que les acabo de decir. Por muy real que yo perciba este sueño, la experiencia física, mi verdadero ser sigue en casa. Y dice, lección 167 del libro de ejercicios, cuando la mente elige ser lo que no es y asumir un poder que le es ajeno y que no posee, un estado foráneo al que no puede adaptarse
o una condición falsa que no forma parte de su fuente, con mayúscula, si se fijan, simplemente parece que se va a dormir un rato. Qué hermoso, ¿no? Y sueña con el tiempo como un intervalo en el que lo que parece acontecer en realidad, wow, nunca ha sucedido. Los cambios ocurridos carecen de fundamento, atención mis niñas, y los acontecimientos que parecen tener lugar, ¿qué creen? No están en ninguna parte. Cuando la mente despierta, sencillamente continúa siendo como siempre fue. Uf, qué fuerte, mis niñas. Lección 167, que nos dice, solo hay una vida y esa es la vida que comparto con Dios. Wow, lo estoy aquí revisando, hermosa. Lección también que se va de repasito, mis niñas. Son de las lecciones ya largas. Podemos ver, continúa aquí Kenneth Wapnick diciendo, ver un paralelo entre cómo el ego utiliza el tiempo, ojo, y cómo los arcontes gnósticos, es decir, los gobernantes mundiales, emplean la temporalidad para atraparnos aquí y apartarnos así de la eternidad. En el apócrifo de Juan, The Apocryphon of John, un importante texto del siglo II, leemos de la trama de Ialdabaoth, el líder de los arcontes e hijo de Sofía, la encarnación del deseo de crear. Ojo, el deseo de crear separada de Dios, como un deseo. Y dice, él, refiriéndose al hijo de Sofía y al Dabuat, consultó con sus poderes. Ellos engendraron el destino y ataron a los dioses del cielo, a los ángeles, a los demonios y a los hombres en medida, duración y tiempo. Ataron a los hombres, a los demonios, a los ángeles, a todo cualquiera que tenga forma y cuerpo. Lo ataron a la medida, a la duración y al tiempo, para poder subordinarlos a todos a la cadena del destino, el cual lo rige todo. Un pensamiento malvado y tortuoso. Esto, dice Kenneth Wapnick escribió un libro hermoso, creo que no tiene una edición en español, este de Love Does Not Condemn. Y aquí en ese libro viene esta partecita, pero fíjense qué interesante, cómo lo veían desde los gnósticos. Fabrico, aquí dicen crear, pero fabrico desde mi mente separada, basada en el sistema de pensamiento de miedo, del ego, algo que me pueda proyectar para justificar mi ilusión, basada en el sueño. Pero ese algo que fabrico desde el miedo me ata, me encadena a las medidas, al tiempo, al espacio. Hay una frase que creo, no sé, a ver si alguna de ustedes me puede decir dónde, no sé si la oí, la escuché en The Chosen, en esa serie, o en la de María Magdalena, que dice, acércate a mí, más palabras menos, acércate a mí y te enseñaré una nueva forma de medir y de contar. Se me hizo hermosa y habla exactamente de esto. Sigo leyendo. Así pues, si desnudamos la antropomórfica mitología gnóstica, no estamos, repito, muy lejos de las enseñanzas de Jesús en un curso de milagros. Por eso Kenneth Wapnick también en este libro habla mucho de los gnósticos, de esa filosofía, porque en esencia es exactamente lo mismo que un curso de milagros. Es decir, que la palabra de Jesús, el curso, sin embargo, le añade la dimensión psicológica, es decir, lo hace más mundano, mis niñas. ¿Para qué? Para que la aplicación en la experiencia sea un poco más fácil, por decirlo de alguna manera. Repito, le añade la dimensión psicológica
al uso que el ego hace del tiempo, porque al final de cuentas nos estamos experimentando en un cuerpo. El tiempo, atención mis niñas, es lo que nos arraiga en la aparente realidad del cimiento de pecado, culpa y miedo, la trilogía impía, ¿se acuerdan? Que constituye la base de la experiencia del ego. El ego nos dice repetidamente que hemos pecado en el pasado. Debemos experimentar culpa en el presente, es decir, la versión distorsionada del presente, por supuesto, y debemos temerle al castigo que en un futuro tendremos muy bien merecido. Ojo, esto va subrayado. Vean cómo aquí Kenneth Wapnick explica cómo el ego trata de, en ese tiempo lineal, pasado, presente y futuro, en agarrarnos, encadenarnos. ¿Sí? Y dice, como Jesús explica en el texto, para el ego, atención mis niñas, para el ego, el pasado es importantísimo, ¿sí o no? ¿Sí o no? A veces andamos en el pasado, nos atascamos, ahí nos quedamos atoradas. Y en última instancia, cree que es el único aspecto del tiempo que tiene significado. Recuerda que el hincapié que el ego hace en la culpabilidad le permite asegurar su continuidad. ¿Por qué creen que al ego le encanta quedarse atorado en el pasado? En el pasado siempre hay culpa, mis niñas. Siempre hay culpa. Lo que no hice, lo que debí de haber hecho. Y esa culpa es lo que garantiza la continuidad del sistema de pensamiento del miedo, del ego. Por eso siempre hay que cacharnos cuando estemos ahí pendejeando en el pasado, echando culpas, recordando lo que me hicieron, lo que me dijeron hace 20 años. Repito, el ego hace en la culpabilidad, le permite asegurar su continuidad. Al hacer que el futuro, atención con esto, mucho ojo, subrayamos, al hacer que el futuro sea igual que el pasado. ¿Qué provoco si yo garantizo que el futuro sea igual que el pasado? Me brinqué el presente, el único momento real, el único momento donde realmente está sucediendo algo, visto desde el espíritu. Y entonces dice, eludiendo de esa manera el presente. La noción de pagar por el pasado en el futuro, ojo, hace que el pasado se vuelva el factor determinante del futuro. Quien no aprende de sus errores está condenado a repetirlos. Un poquito eso, mis niñas. Convirtiéndolos así en un continuo pasado, futuro, sin la intervención de lo único que es eterno y real, el presente de la mano del Espíritu. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho, mis niños? Lo seguimos haciendo en ciertos temas. Pues No, mande, dígame, doña Leti, dígame. precisamente el no estar en el aquí y el ahora, al brincarnos el presente, le abrimos las puertas de par en par al miedo. Claro. Presente, pasado, futuro. Pasado, miedo, angustia, y Claro. futuro, ansiedad. Y nos brincamos el aquí y el ahora, y es como el estar, bueno, yo a mis pacientes les manejo muchísimo el aquí y el ahora, y les cuesta un trabajo Sí. terrible, 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 pero es recordar enseguida, ¿no? O sea, ya me fui al pasado, ya me fui Así es. al futuro, ya le abrí las puertas al miedo de par en par, pásenle, háganme daño, Sí. y no, de verdad porque finalmente el único tiempo que existe es el instante, y el aquí y el ahora. Así es. Muy bien, doña Leti. Y así tenemos que estarnos reconociendo y recordando. Hay un Ujú. libro maravilloso, todo el mundo lo conoce, el de Eckhart Tolle, El poder de la hora.
Es Ah, sí, fuerte, es maravilloso ese libro. maravilloso libro. Sí. El estarnos trayendo al aquí y a la hora es parte fundamental y uno de los pilares, no es el único, pero es uno de los pilares más importantes para el recuerdo, para la salvación, para la iluminación, para llámenle como quiera, para el perdón Ujú. auténtico. Me tengo Así. que estar trayendo al aquí y a la hora, constantemente. ¿Por qué? Porque desde el cuerpo, desde la ilusión, me encanta estar en el pasado porque hay culpa. Me encanta estar en el futuro porque hay miedo, ansiedad. ¿Ya te congelaste, Nori? Sí, ya se congeló, pero yo creo que no nos escucha. Ya ella se da cuenta. Ok, ok. ¿Ya mis niñas? Sí. ¿Ya me ven? ¿Ya me ven mis niñas? ¿Ya me ven? Ya, Nori, ya. Ya. Perdón, mis niñas. Perdón. Bueno, me quedé en que aquí y ahora, siempre, permanentemente, lo que decía doña Leti, es una parte fundamental para que yo pueda lograr el trabajo del recuerdo. Creo que me volví a congelar, ¿verdad? ¿O no? Sí. No, ¿qué crees, Nori? Otra vez ya te perdimos. Ahí ya. ¿Ya me ven? ¿Ya? ¿Me escuchan? ¿Me Sí, ya, sienten? pero sí, Sí, estoy congelada. te escuchamos, pero se ve pues sí, friciado, pues, tu Déjenme, imagen. voy a apagar tantito el video porque eso ayuda a que el internet Ok. se concentre más bien en la voz. Entonces, ¿qué estábamos diciendo? Lo importante y parte fundamental, mis niñas, de lograr el recuerdo, de lograr verdaderamente la única función que aquí me toca, que el curso lo dice, la salvación, es trayendo la mente siempre al aquí y a la ahora. Uno de los pilares, no es el único, sí es de los más importantes, el estar siempre presente en el único momento real y auténtico, el único momento que es eterno, aquí y ahora. Siempre tráiganse, chasquen dedos, chasqueo dedos, aquí y ahora. ¿Sí? Me tengo que cachar reconociéndome en el pasado, donde hay culpa, donde hay ansiedad, donde hay depresión, donde hay miedo. Muchas gracias, doña Leti. Bien importante esto. Bueno, sigo leyendo. De modo, repito, que el tiempo se convierte, qué interesante, escuchen, en una Te prisión. oyes muy cortada, Nori. Ay, mis niñas, pues no sé qué hacer. No sé qué hacer. ¿Ya me oyen bien, mis niñas? Ya. Ay, perdón, mis niñas, traigo el Ya te oímos bien. perdón. Bueno, estaba empezando otra vez a leer. Espérenme, ¿por qué? Ah, El segundo párrafo de la página 76, que dice, de modo que el tiempo se convierte en una prisión de pecados pasados, en la cual permanecemos atrapados para siempre por un sistema de pensamiento perverso que no ofrece salida alguna, excepto, ojo mis niñas, excepto a través del sufrimiento y de una, ojo, y de una muerte inevitable en el futuro, el castigo final por nuestros infames pecados. ¿Qué tal, Dinámica también, acuérdense. Dinámica favorita del ego. Todos son metáforas. Y dice, cuán desolado y desesperante es el uso que el ego hace del tiempo. Y cuán aterrador, pues tras su fanática insistencia de que el pasado y el futuro son lo mismo, ojo, se oculta una amenaza a la paz, todavía más insidiosa. El ego no hace alarde de su amenaza final, pues quiere que sus devotos sigan creyendo que les puede ofrecer una escapatoria. Pero la creencia en la culpabilidad no puede sino conducir a la creencia en el infierno. Y eso es lo que siempre hace. Infierno como estado mental de miedo, mis niñas, acuérdense. De la única manera en que el ego permite que se experimente el miedo al infierno
es trayendo el infierno aquí, pero siempre como una muestra de lo que te espera en el futuro. Seguimos hablando de cuando unimos pasado, futuro. Capítulo 15 del libro del texto del curso de milagros, párrafo 6 de la primera sección. Y dice, en efecto, uno podría decir que cuando la Trinidad impía, es decir, el pecado, culpa y miedo, se proyecta fuera de la mente, esa Trinidad se manifiesta como el mundo del tiempo lineal en el cual el pecado se vuelve el pasado. Ojo, fíjense qué interesante. El pasado se vuelve el pecado o el pecado se vuelve el pasado. La culpa se vuelve lo que experimentamos como el presente y el miedo se vuelve el futuro, en el cual nuestro castigo de muerte, obviamente, de acuerdo a esa dinámica, es inevitable. Y así, en el mundo de sueños en el cual nos encontramos, y pone aquí entre paréntesis Kenneth Wapnick, esto se explorará más a fondo en el próximo capítulo, simplemente revivimos una y otra vez. Ojo, esto es súper interesante, mis niñas. Algo que ya pasó. Creo que está pasando ahorita porque lo estoy reviviendo y reviviendo y reviviendo. Simplemente revivimos una y otra vez en nuestras relaciones especiales sin recordar que son un sueño. El instante original, cuando creímos habernos separado de nuestro creador y fuente. Por lo tanto, creímos el relato del ego de pecado imperdonable y de inevitable castigo. Le di tanta realidad a esa primera división, ¿se acuerdan la separación? Que el ego se toma de eso para darle realidad a todas las demás divisiones. Acuérdense, lo vimos capítulo 2 de este libro. Se va también de repasito rápido el fin de semana. Y dice, sin embargo, en cada acto o pensamiento que aún no hayas perdonado, en cada juicio y en cada creencia en el pecado, se evoca ese instante, ¿cuál? El que elegí separarme, como si se pudiese volver a reconstruir en el tiempo. Lo que tienes ante tus ojos es una memoria ancestral. Cada día y cada minuto de cada día y en cada instante de cada minuto, no haces sino revivir ese instante en el que la hora del terror ocupó el lugar del amor. Y así mueres, todo esto es metáfora, atención, mueres cada día para vivir otra vez, hasta que cruces la brecha entre el pasado y el presente, la cual en realidad no existe. Ojo, no existe. Esto es lo que es toda vida. Un aparente intervalo entre nacimiento y muerte y de nuevo a la vida. La repetición de un instante que hace mucho que desapareció y que no puede ser revivido. Y el tiempo no es otra cosa que la creencia de mente de que lo que ya pasó, fíjense, qué interesante, a nivel lineal, a nivel ego, a nivel sueño, lo que ya pasó todavía está aquí y ahora. Un ejemplo que me encanta de esto es, no sé, algo que nos pasó hace algunos años y me generó una emoción triste, de desolación, una emoción fea. Y hoy lo recuerdo y la emoción es exactamente igual. Y entonces, ¿me pasó hace 1000 años o me está pasando ahorita? Me está pasando ahorita, porque la emoción siempre será mi parámetro. Esto está en el capítulo 26, sección quinta del texto de Un Curso de Milagros, mis niñas. Y entonces continúa Kenneth Wapnick explicando y dice, en este sentido, entonces, mientras escuchemos al ego, tenemos que creer que el tiempo es cíclico, si me asocio al pensamiento de miedo, ¿ok? Como creía el antiguo filósofo griego y como también lo creyó Friedrich Nietzsche, en el siglo XIX. En la medida en que revivimos, ojo, y esto va subrayado,
en la medida en que revivimos continuamente ese ancestral momento de terror. ¿Ok? Friedrich Nietzsche en el siglo XIX. Una y otra vez, en lo que experimentamos, que son nuestras vidas cotidianas, representamos el mismo drama de pecado, culpa y miedo al castigo. Por eso se va de tarea estarnos observando en la experiencia. ¿Cómo repito ese ciclo, mis niñas? En un nivel de comprensión aún más profundo, pocas veces aludido en un curso de milagros, aunque claramente inherente a su sistema de pensamiento, este drama cósmico del tiempo en realidad está ocurriendo continuamente. Bien interesante, mis niñas. Como dijimos antes, subrayamos, y mucha atención con esto, la dimensión del tiempo no es horizontal, no es lineal, no es pasado, presente y futuro, en absoluto, dice aquí, sino vertical. Cada uno de los componentes del tiempo existe ahora, acamado en nuestras mentes para confundirnos. Cómo la mente, mis niñas, es lo que hace perdón, toda la diferencia. El tiempo no es horizontal, es vertical. En el mismo instante operan todos, dice aquí, todos los componentes del tiempo. Pero obvio, para comodidad del ego, lo hace lineal. El estrato del fondo, ojo, o el más recóndito, es el pensamiento ontológico de la separación, que pasa a través de un número casi infinito, ojo, atención, de filtros que identificamos como existencias individuales y experiencias. ¿Sí o no? Infinitos. Si tuvieras que mencionar todo lo que vives en un día muy ajetreado, pues son muchas cosas. Y si lo vas sumando a 2 días, 3 días, una semana, un mes, un año, son infinidad, aparentemente de acuerdo a la mente separada. Así pues, ese momento de terror, entrecomillado, no se está reviviendo en realidad. Ojo, esto también va subrayado, como si hubiese una experiencia pasada que revivir. No, así no opera, sino que realmente se está viviendo. No estoy reviviendo, estoy viviendo. ¿Por qué? Porque la emoción, mis niñas, siempre será mi parámetro. Mientras continuemos creyendo ese cuento del ego. Ay, es que me pasó hace 20 años y lo pienso y siento la misma emoción, el mismo rencor. No, no me pasó hace 20 años, te está pasando ahorita. En ese sentido, continúa Kenneth Wapnick diciendo, entonces no regresamos a ese instante, sino que descendemos al mismo. Bien subrayado, ¿eh? Nunca regresamos, sino descendemos, nos colocamos en ese mismo instante. Y sin embargo, repito, hay otros dramas que también esperan en nuestras mentes a que los representemos o los reexperimentemos. Wow, ¿cómo opera la mente? Estos están en la biblioteca, entrecomillado, de videocintas. ¿Qué vamos a entender como biblioteca de videocintas? Nuestras creencias, mis niñas, nuestros introyectos, todo aquello a que le di verdad y realidad en el sueño. Del Espíritu Santo. Sus correcciones. Ojo, esas creencias, esos introyectos entregados al espíritu, se corrigen sus correcciones de las enseñanzas del ego, como vemos en el siguiente párrafo parcialmente citado arriba. Bueno, entonces aquí una acotación. Biblioteca de cintas o de videocintas. Ya pueden ser del ego, a lo que yo me refería, creencias, introyectos, pensamientos que me he comprado desde el miedo, y la biblioteca de videocintas del Espíritu Santo, aquellos pensamientos, creencias e introyectos que le entrego al Espíritu, corregidos
del ego, ¿ok? Y dice, Dios te dio su maestro con mayúscula. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Para que reemplazase al que tú inventaste, el ego. No para que estuvieses en conflicto con él, cosa que nos encanta también, andarnos ahí peleando con el ego y justificando, juzgando y señalando, no. No fue para eso que nos los dio el Espíritu, ni para que eso fabriqué yo al ego. Y lo que él ha dispuesto con mayúscula, reemplazar, ¿qué creen? Ya fue reemplazado. El tiempo tan solo duró un instante en tu mente y no afectó la eternidad en absoluto. Y así, todo el tiempo ya pasó. Insisto, esta información, si estoy muy arraigada al ego, me genera angustia, incomodidad. No pasa nada, solo reconózcanlo. Y todo permanece exactamente como era antes de que se construyese el camino, ese camino que no lleva a ninguna parte. El brevísimo lapso de tiempo en el que se cometió el primer error, ¿cuál? En el que todos los demás errores están contenidos, ¿cuál es? La idea de separación, primera división, capítulo 2 de este libro, encerraba también la corrección de ese primer error y por lógica, todos los demás errores. Esto es maravilloso. En el mismo instante en que cometí el error, también estaba contenido la solución del error. Y en ese breve instante el tiempo desapareció, pues eso es lo que jamás fue. Aquello a lo que Dios dio respuesta ha sido resuelto y por lo tanto ha desaparecido. Es en ese punto, atención mis niñas, es en ese punto en que se experimenta una elección entre dos o entre estos dos dramas, que comenzamos a pasar de la metafísica más abstracta del nivel del discurso de un Cristo o un ego a la estructura más individualizada de este ego, tal y como se refleja en la conciencia de cada uno de los que transitamos por esta tierra. ¿Qué dice aquí? Es parte del proceso, no me agobio, no me angustio, no me desespero, no entro en conflicto, simplemente lo observo y lo entrego. Así pues, ahí donde el ego, ojo, fabricó el mundo para lograr su propósito de perpetuar la ilusión del pecado, la culpa y el miedo, ¿cómo? Estableciendo la separación como real, al ataque como una salvación. Ahí mismo la presencia del Espíritu Santo en nuestras mentes provee la reinterpretación, que es lo que entendemos como el milagro, que nos permite ver el mundo como un salón de clases en el cual aprendemos una lección diferente. Qué hermoso. Una vez que se aprende esa lección, el mundo, como lo percibimos, ojo, no tiene ningún otro propósito más que ser, ojo, un salón de clases, mis niñas, y se disuelve, entrecomillado, en la nada de donde provino. Clarificación de términos, mis niñas. Número 4. Y cerramos con esto que dice Kenneth Wapnick. Aquí cerramos el capítulo 3. En el próximo capítulo, capítulo 4, la naturaleza de la humanidad, cuarta división, después que consideremos más específicamente la naturaleza de nuestras experiencias individuales en este mundo de sueños, exploraremos el uso, vean qué interesante, el uso que hace el Espíritu Santo del mundo. Y luego retornaremos nuevamente a ello en el capítulo 5. Aquí le vamos a dejar, mis niñas. Me veo medio oscura, pero bueno, es que me cambié aquí al comedor para que me dejara bien el... Aquí le vamos a dejar. El próximo jueves vamos a entrar de lleno a la cuarta división más profundamente, que es la naturaleza de la humanidad, que es miedo puro. El cuerpo es la representación de la culpa.
¿ok? Entonces, Kenneth Wapnick se adentra por completo en ese tema, hace un estudio, una comparación, analogías con lo que estudiamos en el curso para ver cómo opera, cómo nos desarrollamos, nos asociamos en la forma, desde el miedo, ¿ok? Muy interesante. Por favor, mis niñas, por favor, Claudia, principalmente porque no estuviste en las primeras clases de este libro. También las demás, porque este tema no es algo que ya lo leí, ya me lo sé de memoria, al contrario. Quiero que lo repasen, lo que vimos hoy, principalmente el capítulo 2, donde vienen las divisiones. Primera división, la idea de separación, y partiendo de esa primera división, surgen las demás. La segunda división, mente recta, mente incorrecta. Tercera división, que es la trilogía impía, pecado, culpa y miedo. Y la cuarta división, el cuerpo. La manifestación de esa trilogía impía en la forma, los cuerpos. Ok, denle un repasito, tienen el fin de semana, en la tardecita, agarren un cuadernito, apunten, váyanse al curso, vean las referencias, no hay que leerlo todo completo, ya traen la base. Con que le den una repasadita, les va a quedar mucho más claro el tema, porque no es un tema, y hoy lo platicamos en la mañana, vean la clase de hoy en la mañana, es la más reciente en YouTube. El curso de milagros está facilísimo. Difíciles estos libros, el del mensaje, el del manual, los que estoy leyendo, La desaparición del universo. Difíciles los libros que tratan de explicar el curso de milagros. Ok, mis niñas, háganlo de todos modos, cualquier pregunta, duda, lo que sea que les venga a la cabecita, alguna inquietud. Ahí estoy en el chat siempre presente, siempre ahí atenta para que resolvamos estas dudas, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, Nori, Yo, muchísimas gracias. Dime, mi muchas Claudia. gracias, Nori, muy, Oh, muy, muy interesante sí, súper. todo lo que estudiamos hoy. Ujú, muchas El gracias, libro, Nori. Nori, este libro se empieza a poner, no saben, mucho más interesante. Dime, mi Claudia hermosa. bueno, la intención de este libro es como, me imagino como la teoría de la relatividad, este, eh, pues sí, tratar de hacernos conscientes en la vida, estando conscientes, que resulta a veces un tan fuertes pues, tener esa conciencia presente y constante de recordarnos quiénes somos. Así es, mi Claudia. Se te cortó un Entonces, poco, ay, me parece muy retador, pero muy hermoso. bastante, bastante retador. ¿Cuál es el propósito de este libro, mi Claudia hermosa? ¿Qué fue el propósito de Kenneth Wapnick? Dejar muy claro lo que a veces el curso de milagros no deja muy claro y se presta a malas interpretaciones. Con este libro del mensaje, cualquier cosa que no me haya quedado claro, que tenga duda, queda cristalinamente limpia. Y sí, el lograr esa manera de ver el mundo de forma del espíritu, desde el amor, desde el aprendizaje, desde la oportunidad de crecimiento. Entonces, sí, es muy retador. Este libro es súper retador. Lo platicábamos hoy en la mañana. El texto, el curso de milagros es papita. Cuando empezamos a leer estos libros que para mí son fundamentales en el estudio del curso, que me empiezan a adentrar en lo que realmente quería decir un curso de milagros. Entonces, para eso se forman estos grupos, para que los podamos leer en grupo y sea mejor. ¿Sí? Bueno, ya se le Sí, cortó, yo creo que a ya mi. se fue. Ah, mira, ya Ah, volvió. ya. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Bye, mi Meli hermosa, Bye, descanse, nos bye. vemos el próximo jueves. Claro que sí, bye. Gracias, Bye, Nori, bye, mi bye. Meli. Mi Claudia hermosa se te cortó, pero bueno, ahí está más o menos la explicación. Ve el video y nos vemos el próximo jueves. Besitos, muchas gracias. Bye, bye. Ay,